Hola, ¿qué tal? Como sabrán, mi nombre es Tabita y a continuación yo les voy a dar a conocer algunos temas. Entonces empecemos. Tiempo atmosférico y clima, factores y elementos que lo determinan. Los factores del clima son aquellos que generan condiciones transitorias en la atmósfera y que dan lugar al estado del tiempo, también conocido como tiempo atmosférico o meteorológico. Los elementos necesarios para generar estas condiciones son la presión atmosférica, temperatura, vientos y lluvias, humedad. El clima también se compone de elementos físicos, químicos, particulares y su participación en esta capa se refleja en la presión atmosférica. Esta se define como la fuerza por unidad de la superficie en la que el peso del aire ejerce una fuerza sobre todos los cuerpos debido a la acción de la gravedad, y su medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchos factores, sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba en la atmósfera estemos, la cantidad de aire será menor, lo que provoca que también sea menor la presión que el aire ejerza sobre nosotros. La temperatura es una de las magnitudes más utilizadas para describir el estado de la atmósfera. La temperatura del aire puede variar dependiendo tanto del momento, si es de día o de noche, como en relación con las estaciones del año y ubicación geográfica. Para medir la temperatura debemos considerar las propiedades de la materia, como la resistencia eléctrica de algunos materiales, el volumen de un cuerpo, el color de un objeto, entre otras. El instrumento utilizado para esta tarea es el termómetro, inventado por Galileo Galilei en 1593. Con toda magnitud física, la temperatura tiene asociadas unas unidades de medida, las cuales difieren según sea la escala elegida. Entre ellas se encuentra la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El viento determina el clima en las diversas zonas de la superficie terrestre y en términos generales se define como el movimiento de aire de un punto a otro. Para medir la velocidad y la dirección del viento, los meteorólogos han creado una serie de instrumentos especiales. Estos fueron creados en la relación con la velocidad horizontal del viento y la medida de la dirección. Medida de la velocidad horizontal del viento. Dentro de esta categoría, el instrumento más utilizado es el anemómetro de cazoletas, donde el giro de dichas cazoletas es proporcional a la velocidad del viento. Medida de la dirección. Se utilizan las veletas, que indican la procedencia geográfica del viento, según sea su lugar de procedencia. La clasificación del viento se presenta en relación a los lugares que recorre. Este puede ser llamado brisa de mar, brisa de montaña, vientos generados por huracanes y tornados, y vientos locales. Brisas de mar. A diferencia de la tierra, el mar se calienta a menor velocidad durante el día, ya que el calor que desprende de la tierra es inferior al del agua, de modo a que el aire del interior asciende y es ocupado por aire más fresco procedente del mar. Brisa de montañas y valles. Durante el día, el aire de valle se calienta con mayor velocidad y tiende a ascender por la colina. En cambio, durante la noche, el enfriamiento del aire lo vuelve más denso y desciende hacia el valle desde las cumbres. Vientos generados por huracanes y tornados. Un huracán es un fenómeno meteorológico cuya magnitud es violenta y cual se origina sobre océanos tropicales, normalmente a finalizar el verano o inicios del otoño. El tornado es un remolino de viento intenso cuya parte inferior está en contacto con la superficie. Vientos locales. Este tipo de viento se produce en determinadas zonas y con consecuencia únicamente de las características geográficas y orográficas del lugar. Al igual que los tipos de vientos,
descritos más arriba, los vientos locales permiten una clasificación precisa para su estudio, y estas son Cierzo, Tramontana, Siroco, Levante y Poniente del Estrecho, y por último, Terral. La precipitación se efectúa a través de la lluvia o dependiendo de la región donde se efectúe y sus condiciones naturales. Puede caer como nieve, granizo, rocío o escarcha. Y los tipos de precipitación son ciclónicas, convección, orográficas. Las ciclónicas nacen y se sienten a través de frentes vinculados a borrascas o ciclones. Convección son precipitaciones que se debe al ascenso de acumulación de aire caliente. Orográficas se origina cuando las masas de aire húmedo son obligadas a ascender a toparse con montañas o cerros. La unidad de medida para cualquier tipo de precipitación es el milímetro, y existen diversos instrumentos especiales para medir la precipitación, que se vale de la escala milimétrica. Estos son instrumentos: pluviómetro, pluviógrafo, nivómetro, redes pluviométricas. El pluviómetro, se trata de que recorre el agua en una bureta de sección menor a la boca del pluviómetro, y cada lectura tarda un día en arrojar resultados. El pluviógrafo. Su función es similar a la del pluviómetro. Sin embargo, este instrumento también registra la evolución de la precipitación. Nivómetro. Está diseñado para medir la profundidad y espesor de la capa de nieve, aguanieve o granizo. Y las redes pluviométricas son establecidas por organismos estatales o incluso nacionales para obtener datos específicos o territoriales, no particulares. Como podemos saber, la atmósfera es una capa gaseosa que se encuentra a varios kilómetros de altura y que rodea la Tierra. La composición exacta de la atmósfera está determinada por la altura y el lugar. Sin embargo, los gases que se encuentran en mayor cantidad son el nitrógeno, el cual es esencial para que las plantas formen proteínas, el oxígeno, el cual es indispensable para el desarrollo de la vida, dióxido de carbono, el cual es consumido por las plantas para generar oxígeno y carbohidratos, y en menor cantidad es el argón. Gases raros como neón, helio, xenón y radón, y el hidrógeno. Esta capa es esencial para la Tierra, ya que los gases que la componen actúan como barrera contra los meteoritos y las radiaciones solares, que son perjudiciales para los seres vivos. Sin embargo, deja pasar y absorber aquellas que son benéficas, como la ultravioleta, que ayuda a la regulación y atenuación de la temperatura durante el día y la noche. La atmósfera, al igual que la litosfera e hidrosfera, se compone de características tanto físicas como químicas, mismas que son indispensables para su correcto funcionamiento. Características de la atmósfera: físicas y químicas. Las físicas están compuestas por comprensibilidad y expansión, movilidad, transparencia, diatermancia. La comprensibilidad y expansión es que aumenta o disminuye su volumen en relación con el cambio de la presión y temperatura. Movilidad: cambia su lugar debido a la presión, temperatura y movimiento de rotación. Transparencia: es incolora. Sin embargo, debido a que los gases desvían al espectro solar, principalmente en el azul, percibimos el cielo de diferentes colores. Diatermancia: refiere a las propiedades de ser atravesada por los rayos del sol sin calentarse. Y las químicas son comburente, combustible y oxidante. El comburente mantiene la combustión. El combustible contiene gases que pueden arder. Uno de ellos es el oxígeno. Y el oxidante produce reacciones de oxidación y combustión.
Estructura y composición de la atmósfera. La atmósfera se compone principalmente de dos grupos de elementos, el aire y los aerosoles. El aire es una combinación de gases que se puede clasificar en mayoritarios, que se encuentran en gran cantidad, los minoritarios, que se encuentran en poca cantidad, y los variables, cuya cantidad varía en relación al lugar donde se mida. Gases que componen al aire son mayoritarios, minoritarios y variables. Los mayoritarios están compuestos por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, y los minoritarios están compuestos por monóxido de carbono, ozono, hidrógeno y helio, y los variables, vapor de agua, contaminantes atmosféricos. Los aerosoles son una serie de partículas tanto sólidas como líquidas que se encuentran en suspensión, que se miden menos de 1 grado de diámetro y cuyo tiempo de vida es alrededor de 5 días. La atmósfera posee una estructura bien definida, la cual se divide en una serie de subcapas horizontales. Dichas subcapas son la troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera o termósfera y exosfera. La troposfera es la capa atmosférica más baja y la que juega el papel más importante en el medio ambiente. La tropopausa. En esta, la temperatura alcanza valores mínimos hasta de menos 70 grados Celsius y su altura no es constante, ya que su valor máximo se encuentra en el Ecuador, con 16 kilómetros de altura aproximadamente. La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera. Inicia al finalizar la tropopausa y en ella se encuentra la mayor parte de ozono de la atmósfera. La mesosfera. Esta es una capa que se ubica entre los 85 y 120 kilómetros de altura, cuya temperatura se mantiene en menos 80 grados Celsius aproximadamente. La ionosfera, también conocida como termósfera. Este estrato debe su nombre a las altas temperaturas que presenta y se extiende desde la mesopausa, ubicado a unos 80 kilómetros, concluyendo en la termopausa, cuya altura va de los 600 a 800 kilómetros. Y por último tenemos la exosfera. Es el último estrato de la atmósfera y se encuentra en contacto con el espacio.